Hola, este video hace parte de la serie de los videos sobre la creatividad. Hoy quería compartir con ustedes algunos pensamientos e ideas sobre la instalación de las piezas. Les habrá pasado a ustedes, como me pasó a mí, de abrir un horno o abrir un molde y ver una pieza que nos parece que no salió bien. Después hacemos un poco de trabajo en frío y voilà, la pieza está terminada. En realidad, después de minutos, horas o días, nos damos cuenta que esa pieza no está en pie. Y tratamos de ponerla en pie con lo que podemos, o sea, con hierro, con madera, con plexiglas, como hice yo con estas piezas que les estoy mostrando del 1990, mis primeras piezas. O sea, van a ser siempre sostenes, no eran parte de la obra. Entonces, el desafío es pensar a la obra en toda su complejidad. O sea, cualquier cosa que nosotros le agregamos a la obra, le estamos cambiando el significado. Entonces, si nosotros hacemos una obra y tenemos miles de posibilidades, no tenemos que pensar que la única posibilidad para nosotros es apoyarla sobre un cubo. Podemos, por ejemplo, instalarla sobre mesas, como estos artistas. O quizás también sobre repisas. También se pueden colgar sobre la pared. Colgarlas desde el techo. Y también pensar que uno le cambia el significado a las obras según el montaje. Por ejemplo, si ustedes ven estos trabajos que hice yo, Still Life, que hablan de los antidepresivos, yo originariamente los instalé sobre unas bandejas de acero inoxidable que nos recuerdan la vida de un hospital, por ejemplo. Y otras veces he instalado los goteros de todos colores sobre la pared, que tienen se llaman constelaciones, y el significado, la sensación, digamos, más que el significado, es distinto. Entonces, yo lo que invito es a pensar a la obra de que uno la empieza hasta que la termina y la muestra en su complejidad. Por ejemplo, si vemos el trabajo de Carmen Lozar, vemos en Lágrimas de Cocodrilo que ella instaló una pieza que es pequeña porque está hecha con soplete sobre un libro. Y eso nos lleva a nosotros a pensar a un libro de fábulas, a cuentos, a historias. Y lo mismo con el trabajo de Mark Petrovic, que él en estas cajas establece una relación muy clara y también potente entre el mapa, los estantes y los objetos de vidrio. Entonces él usa todos estos elementos para contarnos una historia y hacer piezas que tienen una narración, una narrativa muy potente. Y lo mismo también Emily Endo, que ella ha instalado estas piezas, son 200 piezas de vidrio que están colgadas desde el techo y que nos hablan del misticismo norteamericano, esta relación entre misticismo, ciencia y creencias, ¿no? También hay una cantidad de estos bastones adivinatorios puestos en la pared. Entonces, de lo que se trata es de pensar que hay miles de posibilidades, no pensar solo que hay una posibilidad cuando nosotros hacemos una obra, sino de lo que se trata es de explorar todas las posibilidades que tenemos. Esto les quería comentar. Gracias.